amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Perú Joven TV. Nos encontramos aquí con una bella cajamarquina, Flor de Lis. ¿A qué se debió tu presencia en este evento que acabamos de observar? El día de hoy vine a hacer un pequeño show acá en el Arcai, ¿no? Gracias a mi amigo Bruce Benny, que pues me trajo, ¿no? Aquí. Y nada, y los encontré y dije, bueno, vamos a aceptar la entrevista. Te vi con tu amigo Balico, ¿qué tal la experiencia? Claro, justo estábamos con él, pues no, él representando también a Cajamarca, ¿no? Y obviamente él y yo pues hemos hecho un bonito show ahí. Siento, ¿no? No sé qué dirá la gente. Flor de Lis, ¿de qué parte de Cajamarca eres? Yo soy de Jaén, nací en Jaén, una zona rural, Chontalí, ¿no? De Chontalí más arribita, como diríamos allá en nuestro Cajamarca. ¿Cómo es tu pueblo? ¿Cómo es tu pueblo para ti? ¿Cómo lo ves? Uy, hermosísimo, muy recomendado de verdad para todas las personas que algún momento quieren conocer Jaén, en particular Chontalí, de donde soy yo. Pues está lleno de lagunas, tiene pues cataratas también, además hay un lugar muy bonito donde encuentras también la estela de Chontalí. Mira qué hermoso. ¿Desde cuándo vives en Lima? Uy, yo ya desde los 4 años. De los 4 años ya, o sea, ahorita más o menos tengo 22 años ya en Lima. ¿Cómo entraste en este mundo que lo veo que es el arte, de la música, del baile, de todo lo que te estás dedicando? Bueno, en un comienzo yo lo vi como que hobby, ¿no? Llegó la pandemia, pues no había nada que hacer, empezamos con el TikTok. Así comencé entrando a las redes sociales. Ya más adelante pues entré a una página, ¿no? ¿En qué página has estado trabajando? ¿En qué programas? Bueno, anteriormente estuve trabajando una página cajamarquina, ¿no? Muy conocida. Luego ya creé mi propia página que es Alegría Andina, ¿no? Y ahora, bueno, me estoy dedicando solamente a mis redes sociales, nada más. ¿Por qué se dejó el programa que tú dirigías? Bueno, Alegría Andina lo comenzamos con 4 personas. Entonces, como que al principio, ¿no? La emoción llegó a nosotras y después como que nos descoordinamos un poquito, ¿no? Cada uno tenía sus cosas que hacer, una se dedicaba al baile, otra trabajaba, entonces yo paraba en mis eventos y pues otra persona tenía otras cosas que hacer así. Te hemos visto en colaboración con Balico. Bueno, como el Balico es un poco pícaro, ¿no? Entonces al principio como que me caía como que un poquito mal. Sí, Balico, me caías mal al principio. Luego lo empecé a conocer y pues dije, no, es su personaje, su personalidad, ¿no? Y ya me dijimos para hacer contenido, ¿no? Para su red social y ya lo hicimos. También te hemos visto actuando con El Gajo. Cuéntame, ¿cómo te pareció la experiencia de compartir con El Gajo? Uy, sí, mi gran amigo Nelson, un saludo muy especial para él. Sí, hubo un momento que colaboramos porque justo yo me encontraba en el carnaval en Cajamarca y aprovechamos, ¿no? Como ellos hacen allá sus grabaciones. Aprovechamos que yo estaba ahí. Al principio yo estaba súper tímida, ¿ya? Porque obviamente ellos improvisan mucho. Yo no estaba acostumbrada, ¿no? A improvisar. Pero sí, se sintió muy bonito. La alegría de cada uno de ellos, ¿no? La manera, la sencillez que tenía cada uno. Entonces fue muy bonito participar con ellos. ¿Te gustaría entrar al mundo de la actuación? Me encantaría. Pero para eso, como digo, tienes que prepararte, ¿no? No tienes que improvisar mucho, ¿no? En ese tema, tienes que tener una preparación previa. ¿Pero te gustaría? ¿Cómo te ves tú de repente en un personaje si es que se te da la oportunidad? Como hobby, sí, normal. Por mí encantada. Todo lo que venga, para mí bienvenido sea. Flor de Lis, también te hemos visto con el traje típico de la Matarina. Claro, mira, como toda cajamarquina, ¿no? Bueno, a mí me gusta, siempre me ha gustado la vestimenta cajamarquina. Y yo siempre decía, algún día yo voy a estar en algún evento con un traje cajamarquino, ¿no? Representando a mi Cajamarca, porque eso siempre me ha gustado. Y pues justo salió con la Matarina, ¿no? Justo fue en su aniversario. Me dijeron, ¿no? Para participar y a mí me encantó la idea y lo hicimos. También te hemos visto en el Estadio Nacional. Ay, sí, la verdad que sí, mira, bueno, mi sueño frustrado siempre fue ser bailarina, ¿no? Fue mi sueño frustrado. Entonces, se dio la oportunidad, ¿no? De participar junto a la agrupación de Steam Karma, ahí en el Estadio Nacional, y con la
las chicas carnaval, pues, ¿no? Y nada, muy bonito, también me gustó y más pues en el Estadio Nacional, no sé, yo sentí una emoción muy grande porque yo no pensaba, nunca pensé pues bailar en el estadio, ¿no? Imagínate, ahí solamente iban pues artistas grandes. ¿Dónde juega tu selección? Claro, donde juega la selección y mira, y salió pues que yo esté ahí, que yo creo para mí ha sido un logro muy importante. ¿Y cómo así fue ese ingreso al estadio? Lo que pasa es que yo tengo una amistad muy bonita con uno de los dueños de la agrupación. Entonces estábamos en un evento, me acuerdo, y pues me dice, no, oye, tú deberías estar bailando ahí. Y me dice así, no, le digo, no te pases, yo no soy bailarina, para ser bailarina tienes que tener técnica. Justo llegó una amiga de las chicas carnaval, muy conocida ella, me dice, Florchis, hay que bailar, me dice, con String Karma, vamos a bailar en el Estadio Nacional. Y yo le digo, ya, como yo siempre nunca le digo no a nada, ya está bien, le digo. Y ya, pues yo pensaba que era mentira. Y a la final le pregunto, ¿no? Faltando 2 días, le digo, amiga, ¿es verdad? Pregúntale al dueño. Me dice, amigo, ¿es verdad que vamos a bailar? Sí, me dice. Bueno, y yo la más preocupada, pues, ¿no? Pero ya ahí practiqué unos cuantos pasos y salió. Y cuéntame, Flor de Lis, ¿cuándo regresas a Cajamarca o cada cuánto tiempo vas a Cajamarca? Yo a Cajamarca mismo de vez en cuando, ¿no? Una vez al año o cuando tenga trabajo. Pero a mi Jaén yo siempre voy sí o sí 2 a 3 veces por año. Flor de Lis, ya se viene el próximo año. ¿Qué le dices a todos tus seguidores? ¿Les invitas a los carnavales? Por supuesto, invitarlos a todos ustedes a que vivan el carnaval más alegre y colorido de todo el Perú, el carnaval cajamarquino. Es más, les cuento que mi primer carnaval fue este año, pues, ¿no? Este año fue mi primer carnaval y yo veía cómo la gente se divertía un montón. Yo digo, ¿cómo veía? Porque yo estuve en escenario. Entonces, verlo cómo se divertían, dije, no, a la próxima yo no estoy en escenario, yo voy a ir a divertirme, a pintarme, a revolcarme ahí en el barro, con pintura y todo. Y cuéntame, ¿esto de las redes sociales es temporalmente o ya lo ves como algo primordial para tu vida cotidiana? Realmente las redes sociales hoy por hoy le he visto como una distracción, ¿no? Una distracción, es temporal. Temporal. Ya saben, chicos, aprovechen en seguirla, conocerla, porque se nos va a ir. Y aprovechamos para dar tu TikTok. Claro, mi TikTok es Flor de Lis FC. Así que Flor de Lis FC no es de Fútbol Club, ¿eh? Flor de Lis FC es de Flor de Lis Coronel. ¿Qué días transmites en tus redes sociales, especialmente en el TikTok? Mira, mayormente transmito a las 11 de la mañana, dejando un día, o 2 veces por semana, ¿no? Y en las noches también a las 10, 11 de la noche, no tengo hora fija realmente. Entre 10, 11 de la noche me puedes encontrar en TikTok. Flor de Lis, cuéntame, en tu vida cotidiana, aparte de lo que te dedicas, aparte de lo que debemos bailar, gozar, demostrar ese talento cajamarquino, ¿qué más haces? ¿Estudias, trabajas? Claro, mira, aparte de estar pues en los eventos, ¿no? Trabajar de anfitriona, yo estudio en una universidad muy conocida, no puedo decirlo porque, en fin, no está pagando Cherry, ¿no? Cuéntame, ¿qué es esa carrera hermosa para tu futuro? Administración de Servicios Turísticos y Hoteleros. Me encanta esa carrera, es más, ya estoy en 8º ciclo, ya a poquísimo de terminar, me falta un año nada más. Bueno, esta pregunta normalmente los caballeros no hacemos a nada más, pero para tus fans, ¿qué edad tienes? 26 añitos, 26 navidades. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya se llega, así que espero mi regalo de cumpleaños, el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, por favor, estamos a puertas, estamos a Navidad. Claro, en Navidad, así que ya aprovechando, ya puedes adelantar tu regalo, yo no me molesto. ¿Y por qué te dicen la patrona? La patrona, ay sí, muchos me han preguntado eso, la verdad, la patrona me dicen porque cuando yo creé mi primer Facebook, que fue a los 12 años, porque el actual es desde los 12 años que lo tengo, yo me había puesto la patrona. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho mandar. Decía, tráeme esto, trae esto, mandona yo. Entonces me decían, ya, patrona. Y por eso dije, cuando me creé mi Facebook, dije, bueno, voy a ponerme de apodo la patrona. Y yo tampoco no me había dado cuenta hasta ahora que lo tenía todavía ese apodo. Y ahí algunos amigos lo habían visto y pues ahí me dijeron la patrona. Y tampoco sabía por qué hasta que me lo dijeron, revisa tu Facebook. Y revisé y dije, la patrona, ¿verdad? Flor de Lis, ahora vamos a jugar el ping-pong. Ping-pong.
con Flordeli Coronel. nombre completo. Flordeli Coronel Fernández. ¿Color favorito? Celeste, aunque la vida me cueste. ¿Con novio o soltera? Solterísima. Una virtud, Que soy muy comprensiva. un defecto, Muy desordenada. frío o calor, Calor. perro o gato. Perro. Está buena para el intro. ¿Qué deporte practicas? Actualmente no practico ningún deporte. ¿Ir de fiesta o de paseo? De paseo. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Comida favorita? El ají de gallina. ¿Chico dominante o chico sumiso? Chico sumiso. ¿Bebida favorita? Café. ¿Cerveza o trago? Trago. ¿Mejor amiga? Alison y Leila. ¿Mejor amigo? Lobito. José Muñoz. Si no fueras artista, si no fueras anfitriona, ¿qué serías? Espérate, que si no fuera artista, si no fuera anfitriona, ¿no? Espérate, ahí sí me agarraste. ¿Verdad? ¿Qué sería? Paso a paso. ¿Equipo de fútbol favorito? Ninguno. ¿Chicos mayores o chicos menores? Chicos mayores. ¿Saldrías con un fans tuyo? No. Al cabo que ni quería. Flordeli, danos tus redes sociales para poder seguirte y conocer más de ti. Por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales como Flordeli FC, tanto en TikTok, Instagram y Facebook. Y invitar a toda la gente que sigan a la página de Perú Joven TV, una página muy interactiva, ¿no? Donde puedes conocer más a las personas. Flordeli, si algunas empresas quieren contar con tu presencia o algún número de contacto. Mayormente contesto lo que es Facebook, la mensajería de Facebook o mensajería de Instagram. Bueno, para no perder la costumbre, para que nos enseñes unos pasos cajamarquinos, ¿me aceptarías un bailecito? Por supuesto, mi 21 paso, así que no se quejen, no se quejen. Bueno, vamos a darnos un bailecito.